y bienvenidos al tercer taller latinoamericano para el fortalecimiento de habilidades de AMBA y DGA. Mi nombre es Carlos Ramos y soy el representante para América Latina y el Caribe de Association of MBAs y Business Graduates Association. Los talleres, como el que estamos por iniciar ahora, son eventos que AMBA y BGA han desarrollado justamente para fortalecer, para difundir mejores prácticas y fortalecer las mejores continuas en instituciones académicas. El tema de cada uno de los talleres que nosotros estamos ofreciendo este año se basan básicamente en el pedido que nos hacen las escuelas que son miembros de nuestras dos asociaciones. Y justamente el tema que nos convoca hoy, que es cómo estimular el cuerpo de profesores para hacerlo más ágil e innovador, es un tema recurrente. No es nuevo, no es tan reciente, pero ha incrementado muchísimo los pedidos el último año a partir del COVID-19, que ha obligado a la mayor parte de las instituciones educativas a pasar de un modo presencial a totalmente virtual. Y eso necesariamente ha obligado también al cuerpo de profesoras a buscar nuevas metodologías, nuevas técnicas, para poder no solamente enseñar, sino para poder comunicarse con sus estudiantes. Y esto hay que hacerlo de una forma sistemática. ¿Cómo lograr que este proceso de mejora continua, cómo hacer para que los profesores vayan incorporando todas estas modificaciones que hay que hacer a sus rutinas de una forma sistemática? Y es precisamente también el objetivo que tienen estos talleres, ¿no? Que es, por un lado, que son regionales, es decir, hemos tratado de traer ejemplos próximos al contexto donde opera la audiencia a la que nos estamos dirigiendo, y poder ofrecer casos nuevamente que sean concretos y que sean fácilmente aplicables a la realidad de los oyentes. Para la organización de este taller, lo que vamos a hacer es, vamos a tener dos presentaciones de dos instituciones y de personas muy conocidas y queridas por nosotros, con casos que ya les digo que son prácticos, recientes, en ambos casos están en permanente evolución, pero justamente la idea es poder mostrarles situaciones, problemas concretos y soluciones tal como se van dando. Entonces, para mí es realmente un honor presentarles a Beneta Anonova, que es la decana de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, UniAndes en Bogotá, en Colombia. Beneta tiene una amplia trayectoria internacional, un excelente background, ya desde las épocas de estudiante, ¿no? O sea, es en Sofía University que ella hizo su carrera de grado, luego posteriormente posgrados, maestría, doctorado en Pompeu Fabra en España, y finalmente desarrollando gran parte de su actividad profesional en Latinoamérica, donde es un especialista justamente en el área de estrategia empresarial, con foco en mercados emergentes y en multilatina. Beneta es decana de UniAndes desde noviembre del 2019, y justamente ella va a presentar la iniciativa Race to Imagine, que justamente está desarrollándose, creciendo en este momento. Y el otro expositor que nos va a acompañar es Gastón Labadie, bien conocido también, o sea, uno de los decanos más tradicionales, si se quiere, de América Latina desde 1992. Es decano y fundador de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT de Uruguay.
Así que un poco más, si ya sin más trámite, empezamos con la presentación de Veneta. Les aviso a la audiencia que ustedes pueden ir formulando preguntas, pero que las vamos a hacer al final. Primero va a ser la presentación de Veneta, luego seguirá la de Gastón, y luego abriremos el piso a las preguntas. Ustedes pueden ir formulando las preguntas por el chat o por el canal específico para preguntas y respuestas. Así que qué bueno, bienvenida, Veneta, por favor. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Gastón, por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Yo vine hoy para presentar como tú, Carlos, bien dijiste, una experiencia que empezó a gestarse a finales del año 2019, pero que realmente poco a poco tomó fuerza y durante la primera mitad del presente año pudimos vivir estas ideas desde la práctica. Entonces, voy a empezar compartiendo mi pantalla y presentando un concepto de innovación desde la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Y la idea acá para mí es ser muy abierta, muy honesta y compartir también los elementos que no salieron tan bien como pensamos, porque finalmente es una experiencia en desarrollo, en construcción, si se quiere, una innovación viva que todavía tiene, yo creo, antes de llegar a su punto de equilibrio, un camino. Entonces, gracias por la oportunidad de construir junto con la comunidad que nos acompaña en este espacio. Lo primero que quiero decir es que en la Facultad de Administración, nosotros a final de cada año realizamos un simposio en el cual participan nuestra comunidad de profesores, pero también nuestros administrativos. Y en 4 de diciembre de 2019, escaso un mes después de que yo realmente fui nombrada a tomar, digamos, esa posición de liderazgo de nuestra comunidad de profesores y administrativos de la facultad, nosotros tuvimos este encuentro, que fue un encuentro para mi gusto muy importante, porque ahí los debates y las discusiones que se dieron durante 2 días hicieron que nuestra comunidad se uniera alrededor de unas 5 ideas que yo puse sobre la mesa y los cuales evolucionaron durante estos 2 días hacia lo que ven ahora en pantalla. Era una especie de lo que se llamó el nuevo contrato social de manera bastante pretenciosa, pero realmente son unos principios básicos de poder acordar cómo quisiéramos interactuar entre nosotros y con el mundo que nos rodeaba. Y el primer principio fue el principio de la humildad, alrededor del cual nosotros nos unimos y finalmente poder pedir perdón, poder reconocer los errores y desde ahí poder innovar fue el primer principio alrededor del cual creamos nuestro acuerdo. El segundo principio es el principio de ser muy honestos sobre la velocidad y la envergadura de los cambios que vivíamos o veíamos a nuestro alrededor. Y les quiero confesar que esto fue antes del COVID, que realmente comprimió el tiempo tantísimo y hizo todo mucho más acelerado. Pero entonces nosotros llegamos a acordar que no vamos a utilizar esta frase, eso ya lo hicimos, ya lo hemos hecho, lo estamos haciendo, sino con una mirada fresca vamos a tratar no de justificar la necesidad de no hacer nada, sino al revés, justificar la oportunidad de poder movernos y tomar iniciativas. El tercer principio de nuestro, digamos, acuerdo colectivo fue que vamos a encontrar dentro de nosotros el coraje para cambiar y a veces esto nos va a incomodar, a veces vamos a tener que pagar lo que yo llamo un costo personal, porque cuando uno en el ámbito académico tiene digamos, un conflicto, un desacuerdo con algún colega,
ese tipo de interacciones pues crean inconformidades, a veces dañan las relaciones humanas, pero aquí lo que nosotros acordamos es que vamos a salirnos del ámbito de lo políticamente correcto, vamos a tener una alta tolerancia a la verdad y vamos a decir las cosas que necesitamos escuchar y estuvimos de acuerdo con esto. Y esto dentro de la cultura colombiana quiero decir que es una mini revolución, porque si hay un espacio donde somos políticamente correctos es en Bogotá. El cuarto principio al cual estuvimos reunidos y acordando este día fue la actitud positiva. Cada uno tomó la responsabilidad de encontrar en él o en ella esta energía positiva que traía en nuestro espacio de facultad y quisimos hacer de esto como una tarea consciente, una tarea a nivel personal y básicamente acordamos que nos debíamos unos a otros una buena actitud, una actitud positiva, porque solo así pudimos construir desde lo grupal. Y el quinto principio alrededor del cual nos unimos es que vamos a tener una apertura total a la información, rendir cuentas, dar explicaciones y vamos a hacer que todos seamos protagonistas. Y les quiero decir que en nuestros consejos académicos hoy en día, estas reuniones que ustedes todos conocen, mensuales o bimensuales, dependiendo digamos, del contexto en cuando era, digamos, el pico de la pandemia de COVID, nosotros nos reuníamos 2 veces por mes porque el cambio y la necesidad de conversar era tan grande. Pero esos espacios decidimos que los vamos a hacer por medio de la tecnología totalmente abiertos, de manera que todos los profesores y todos los administrativos de la facultad se pueden conectar y escuchar. Todo lo que pasa pueden comentar en el chat por Zoom, pero solo los miembros con derecho a voto podían intervenir porque si no, esos consejos se volvían de 4 o 5 horas, era imposible. Entonces, lo que quiero decir es, acordamos que no hay más puerta cerrada, todo el mundo sabe exactamente lo que está pasando y por qué. Alrededor de estas 5 ideas, nosotros nos encontramos una nueva energía. Llegó el COVID y yo creo que de alguna forma haber tenido esta conversación previa a lo que nos pasó a todos nos ayudó. Y un poco a partir de esta base, creamos lo que yo hoy vengo a presentar, lo que llamamos el Race to Imagine o la carrera hacia la posibilidad de imaginar este nuevo futuro. ¿Cuál era finalmente la idea detrás de esto? Como el mundo se estaba enloqueciendo y todo se estaba acelerando, todo lo que habíamos identificado como retos, en particular poder articular los diferentes grupos de interés, los diferentes, digamos, jugadores en nuestra red universitaria en una actividad académica donde profesores, egresados, estudiantes, administrativos, teníamos un propósito educativo para servir en realidad a todos ellos, nunca lo imaginamos como una actividad concreta, como un cómo. Siempre hablamos en lo general. Pero este sueño sí nos había acompañado durante mucho tiempo, durante muchos quinquenios de planeación estratégica, etcétera. Siempre, de alguna otra forma, siempre estuvo. Solo que no imaginamos el cómo. A través de la transformación pedagógica innovadora, nosotros en este momento, cuando parecía que muchas cosas eran posibles, que unos meses antes no cabían en nuestras cabezas, decidimos aprovechar el momento. Entonces, el cómo nosotros por una vez, digamos, lo contestamos. Y el cómo era: vamos a crear y construir esta comunidad universitaria donde nos une a todos alrededor del aprendizaje y servir a los estudiantes utilizando una transformación pedagógica en nuestro programa, yo diría, uno de los programas insignia de la facultad es nuestro pregrado en administración. Entonces, yo vine acá a contar
cómo lo hicimos, cuál fue, digamos, esta forma y vivencia en la cual logramos confluir la gran comunidad, porque aquí estamos hablando de una comunidad de un poco menos de 3,000 personas trabajando de manera coordinada. La tarea desde el punto de vista pedagógico, de objetivos de aprendizaje, de logística, incluso de cultura de la comunicación, no era sencilla. Y además de todo esto, nuestro desafío era que los resultados debían ser tangibles, medibles y el impacto debe ser posible de demostrar a nuestro comité de rectoría, porque todos ellos a los cuales les presentamos esta idea nos dijeron, muy chévere, nosotros invitamos a otros a sumarse a esta locura y nos dijeron, ¿saben qué? Vayan ustedes y vengan y nos cuentan exactamente lo que pasó. Entonces, todo el mundo estaba muy pendiente de ver cuál es este gran impacto y esto, cómo uno cómo se comía este plato, mejor dicho, y todos estaban muy pendientes de nuestro experimento. Finalmente, esta capacidad de soñar en grande, de poder jalar la comunidad hacia una ambiente grupal donde era permitido salirse de lo normal, donde era permitido equivocarse y cambiar de opinión y no importaba. Y esto no le dañaba la reputación profesional a nadie. Realmente nos ayudó a construir una idea. Y la idea era básicamente involucrar toda la comunidad durante una semana completa en actividades de formación, co-creación alrededor de un poco más de 50 retos empresariales que nos llegaron por nuestra red de contactos con organizaciones de todo tipo, crear talleres de diseño de posibles soluciones y presentar estos prototipos a los empresarios y tomadores de decisiones en final. Entonces, todo esto, como les dije, empezó de alguna forma a finales de 2019. En finales de 2020, en octubre, nosotros ya teníamos algo mucho más concreto, mucho más ideado sobre cómo nos lo imaginábamos y hablamos con nuestros colegas de Monterrey que habían empezado a caminar por este camino hace mucho tiempo y ellos nos fueron muy generosos en contarnos sus propias experiencias con formatos participativos a escala grande y muy realmente alineados con lo que nosotros queríamos hacer. Nos ayudaron muchísimo y estamos súper agradecidos con la oportunidad. Lo que era importante en aquel momento era traer en nuestros equipos, en nuestra vida de universidad y facultad, donde los ciclos son por semestre o un año, estos grandes ciclos y este pensamiento en el tiempo extendido a una realidad muy diferente. Entonces, en el equipo de la decanatura, yo invité a una egresada de nuestro Executive MBA, experta en metodologías ágiles, que nos acompañó por año y medio. Dando talleres y formando diferentes comités y pequeñas iniciativas dentro de la facultad como unas cápsulas de agilidad, poco a poco cambiando la mentalidad y la percepción de lo que es posible y lo que no es posible hacer en cierto tiempo dentro de este paraguas de universidad en la cual nosotros estamos enmarcados. Entonces, para octubre, esto arrancó en diciembre 2019, para octubre 2020 ya había una masa crítica de personas formadas en metodologías ágiles, personas nuestras. Obviamente estaba ella como nuestra digamos, mentora en metodologías agile y junto con el siguiente equipo se echaron al hombro toda la logística. Entonces, ella fue la coordinadora metodológica. El equipo consistía en 4 personas más, la directora de nuestro centro de aseguramiento de aprendizaje, que fue creado hace 5 años, un nuevo cargo, nuestro director de lo que llamamos aprendizaje multimodal. Este cargo fue creado a partir de lo que vivimos durante el COVID. Es una persona en formación de educación y tecnología que nos ayuda básicamente a mezclar el online y offline, muy a la frontera de lo que hay en plataformas y apps educativos.
nuestra vicedecana académica, Vincian Cervantí, y nuestro vicedecano de Relaciones Corporativas, que básicamente era el liaison con las organizaciones y los retos que ellos nos entregaron, Juan Carlos Soto. Entonces, Juan Pablo Soto, perdón. Entonces, lo que hicimos ahí era básicamente alrededor de este equipo, que son 5 personas realmente, fueron creando una infraestructura y una capacidad de trabajar con muchos diferentes grupos de interés y unidades dentro de la universidad, involucrando y creando este buy-in a nivel comunidad grande. Aquí pueden ver realmente el trabajo empezó en enero y aquí pueden ver cómo se veía este gran plan Agile Model que nosotros creamos y seguimos realmente con la metodología ágil durante los meses de planeación y preparación y finalmente ejecutamos durante el mes de mayo, durante una semana. Nosotros pedimos a nuestros profesores no dictar clases en esta semana. Desde el enero en sus programas, esta semana tenía un hueco. Los estudiantes sabían que venían a vivir una experiencia muy diferente. ¿Qué es lo que realmente se hizo desde el punto de vista de cambiar el chip organizacional y la forma en la cual nuestra facultad funciona? Primero, hubo un gran trabajo de planeación, muchas reuniones, o sea, mucha comunicación y teníamos el gran reto de impactar una comunidad de estudiantes de 2.400, pero además nuestros profesores que son 70, nuestros mentores y egresados que son también entre los cientos que teníamos que movilizar. Lo que pueden ver acá son todas las unidades formales a nivel universidad y a nivel facultad, con los cuales empezamos a construir este lenguaje común y compartir objetivos. Realmente lo que este equipo de 5 personas logró era movilizar una comunidad amplísima. Creo que esto es muy importante. Lo que logramos es movilizar a 3.000 personas prácticamente que participaron en nuestros eventos. Nuestros mentores fueron 130, en su gran mayoría fueron nuestros egresados de nuestros programas como MBA o las maestrías especializadas en mercadeo o en finanzas, también de nuestro doctorado. Nosotros pudimos entusiasmar 52 organizaciones a entregar los retos de gestión que ellos querían que nuestros estudiantes imaginaran, desde la mirada de estos jóvenes que ven el mundo con otros lentes, pero con una formación desde el primer semestre hasta el último semestre, mezclamos estas visiones de jóvenes en equipos y les planteamos los retos en un esquema piramidal donde nuestro profesor de planta era el gran coordinador. En la mitad, y esto es muy importante, en la mitad los mentores eran nuestros egresados, nuestros consultores, nuestros amigos de facultad que hacían de puente entre el profesor y los estudiantes y también hacían de puente con las organizaciones cuyos retos estábamos tratando de aproximar desde las miradas de esta nueva generación que tiene claramente ideas muy diferentes. Y esto se ve en lo político en toda América Latina y en Colombia es muy claro que hay como una desconexión generacional desde el punto de vista en la cual se evalúa, se piensa en la responsabilidad empresarial para la sociedad. Entonces nosotros aportamos la juventud, aportamos la metodología pedagógica, la medición de los objetivos, montamos esta estructura y básicamente espichamos el start y a ver qué pasaba. Nosotros lo que vimos ahí es que esta capacidad de pensar en grande, de no pilotear en lo chiquito, sino involucrar a todos, un poco como quemar los barcos y no hay vuelta atrás, eso tiene que salir o tiene que salir, realmente impulsó los espíritus innovadores de todos, pero sobre todo jaló o cambió un poco la perspectiva de nuestros docentes, tal vez en mucho mayor medida que
y transformó a nuestra comunidad de profesores mucho más que cualquier otro de los stakeholders involucrados. Y para mí este es el mensaje que traigo acá. ¿Y cómo sucedió esto? Digamos, este escalón medio de nuestros egresados que estaban conectados con el mundo industrial, con el mundo empresarial, con el mundo consultor, que básicamente los estudiantes y las empresas, bajo la guía de nuestros profesores, tenían la capacidad de hablar los lenguajes de todos los involucrados, porque eran recién graduados, conocían muy bien el lenguaje de nuestras clases y de nuestros programas, tenían también este vínculo directo día a día de la vivencia empresarial en contexto colombiano, latinoamericano. Entonces se volvieron en esta especie de traductores de los diferentes lenguajes, donde a veces lo que nos pasa es que nos perdemos en la traducción. El papel de ellos en este ejercicio de estimular otra forma en nuestros profesores de ver su actividad, de entender su profesión, fue transformacional. Y les quiero acá, como para terminar, porque creo que mi tiempo está llegando a su fin, traer algunas de las impresiones que nos dejaron aquellos que participaron en el proceso. Las empresas sintieron que tenían un acceso al pool de talento mucho más directos. Algunos de nuestros estudiantes recibieron ofertas de trabajo en vivo, o sea, cuando estaban presentando sus ideas, pero sobre todo lograron mover un poco los paradigmas de los que estaban ahí. No queremos decir que transformaron a los managers, no pasó tal vez, pero por lo menos los hicieron un poquito más pausados, un poquito más abiertos a entender lo que esta gente joven pensaba de sus industrias y sus negocios, y empezaron a cuestionarse. Para nosotros esto es muy importante ir conversando con la clase empresarial para que ellos de manera paulatina y de forma orgánica logran incorporar lo que creemos que es un cambio importante en las expectativas sobre las organizaciones empresariales en Colombia. Para los profesores, ellos realmente lo que han reconocido es la capacidad de aprender a partir de las nuevas redes profesionales, apalancándose en la red de egresados. Ellos descubrieron la capacidad de la organización de movilizar los egresados y el capital social y realmente económico que ellos tienen para los objetivos de nuestros profesores. Esto fue como un wow que empezó a ser mucho más tangible y mucho más concreto en la vida de nuestros profesores, y hizo algo muy importante que no siempre nos pasa en contextos académicos. Nos alineó, nos hizo como un equipo, parte de algo que era más grande que nosotros, y al ver que los demás se sumaban al propósito nuestro como docentes, que nos apoyaban desde sus contextos, los empoderó muchísimo y les dio confianza. Y lo que quiero aquí es básicamente, tal vez este es mi mensaje, estos mentores. Los mentores que finalmente son los egresados de nuestros programas jugaron un rol determinante, y esto es mi mensaje para todos ustedes, involucrándolos a ellos como puente que puede facilitar la construcción de un idioma común, que puede conectar mejor entre la realidad empresarial y el tema de nuestros profesores investigadores, fue revelador. Estas personas además tuvieron una gran satisfacción de poder entregar lo que ellos sentían es que le debían a la institución algo de su saber, estaban contentos de poder compartirlo y se sintieron respetados desde su éxito profesional. Para nosotros, el nivel de compromiso emocional de ellos fue probablemente lo menos esperado y lo más importante que logramos en este experimento. Y finalmente, y esto es donde mi presentación termina, nuestros estudiantes apreciaron mucho la posibilidad de foguearse, de decir cosas que a veces
volaron, a veces no volaron en esas conversaciones, pero es algo que los puso a prueba. No todos estaban listos para este tipo de reto, y eso hay que reconocer. Para algunos el nivel de frustración tal vez superó lo que ellos estaban preparados para enfrentar, y esto es un aprendizaje para nosotros para preparar un poco mejor nuestra comunidad de estudiantes para la envergadura del reto que realmente este diálogo con los empresarios implica. Y esto es lo que finalmente siempre quisimos generar, una idea innovadora que en nuestro caso es una co-creación entre varios, donde la capacidad de manejar logísticamente y desde el punto de vista de comunicación los diferentes lenguajes y el papel de los mentores como los grandes articuladores en esta conversación, creo que llevó, no en todos, pero digamos en general, en la mayoría de los casos, a una satisfacción ante algo que era innovador para todos, para los profesores, pero también para las organizaciones. Y esto es donde yo quisiera cerrar mi intervención, Carlos, y escuchar lo que Gastón nos ha preparado y aprender de él. Muchas gracias por la oportunidad de compartir. Muchísimas gracias, Beneta. Gastón, ahora sería tu turno, ¿no? O sea, yo quería aclarar a la audiencia, ¿no? Que en el caso de Gastón ha preparado también un apoyo teórico a la presentación que él va a hacer, ¿no? Entonces, estuvimos viendo justamente que la necesidad que él iba a tener tal vez de extenderse un poquito más de tiempo, pero consideramos que vale plenamente la pena por el interés que reviste, sobre todo para aquellos que no están tan al tanto de las metodologías ágiles. Así que Gastón, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Debo hacer una aclaración previa, que en rigor yo he acostumbrado a que los eventos de ambas son en inglés, sin haber consultado a Carlos. Preparé la presentación en inglés, así que lo único que hice fue agregar problemas de traducción, si me permiten, para nuestra audiencia. Espero que el ritmo que voy a tratar de imponerle a esto, el inglés no se transforme en un obstáculo, pero desde ya estoy a las órdenes y les pido disculpas a todos los participantes por ello. Debo decir que, oyendo a Beneta, que ha sido un honor participar con ella, ratifico que Carlos Ramos es de las personas que conocen más a las escuelas de negocio de América Latina. Porque mi presentación, sin que él me hubiera preparado, es como complementaria casi perfectamente a lo que Beneta ha dicho, porque nosotros somos una institución desde Uruguay que tenemos una dimensión más orientada, centralmente orientada a la docencia, y además tenemos un cuerpo de docentes con un alto componente de practitioners, como le llamaríamos, desde las empresas. Entonces, nuestros modelos creo que son complementarios, y si me permiten, yo les voy a presentar, siendo profesor de comportamiento organizacional, de gestión del cambio y de management, les voy a presentar el modelo, la teoría detrás de lo que hicimos en el 2020, con los casos prácticos y la implementación, para que después discutamos abiertamente, porque todas las cosas, por supuesto, siempre hay enorme aprendizaje, a pesar de que uno esté aplicando el libro o las lecturas que uno practica o pretende pregonar en el aula, por así decirlo. Así que, hechas estas presentaciones previas, permítanme compartir con ustedes mi presentación, que espero que en este momento, espérense, déjenme ir hasta el principio, y espero que en este momento puedan efectivamente ver. Y reitero mis disculpas porque está en inglés, pero básicamente esto, como Beneta decía, yo lo que voy a estar presentando es Agile at Scale, en inglés. Es decir, cómo llevar ágil a una escuela de negocio en instituciones que tradicionalmente, como muy bien caracterizado Beneta, tradicionalmente las universidades somos conservadoras. Porque en el fondo, ¿qué hacemos? Conservamos y generamos conocimiento a partir del preexistente.
Entonces, la propia lógica de una universidad y naturalmente de una escuela de negocios es que seamos conservadores. Esto no es sorprendente. Entonces, el desafío es cómo nos transformamos ya no en innovadores, sino realmente en ágiles, y además conservamos nuestra misión. Ese es el verdadero desafío, ¿verdad? No abandonar nuestra misión al final del día, porque hay siempre mérito para lo conservador y la tradición, siempre en el cambio. Entonces, ¿qué voy a decir? Lo obvio. COVID nos aceleró la necesidad de transformación digital de las escuelas de negocios, y en esa aceleración, naturalmente, la resultante de esto es que tuvimos que, por fuerza de la necesidad, asumir el tempo de la agilidad. Pero junto al tempo de la agilidad están naturalmente todos los fundamentos conceptuales de la agilidad. Por algún misterio de la naturaleza me sale un rectángulo verde aquí que no voy a pretender resolver en este momento, que no estaba previsto en la presentación, pero bueno, es parte de lo que hemos aprendido en este mundo de Zoom, en que mutearse, estás muteado, es probablemente el verbo que hemos usado más en nuestros años, ¿verdad? Es decir, entender la transformación requiere, que supone el modelo ágil, requiere entenderlo en forma global, en forma integral. Y para ello tenemos que ser conscientes, por un lado, conscientes, por otro lado, entender que hay una dimensión de co-creación, que siempre hay experimentación, que hay un componente muy importante de aprendizaje, y quiero subrayar, porque es como voy a cerrar, que tiene un componente también de abrazar el cambio, abrazar la agilidad, aceptar el cambio y aceptar no solo en el sentido intelectual y cognitivo, sino en el sentido también emocional, para generar realmente la movilización. Entonces, básicamente, con lo que yo voy a plantear aquí, es una cosa que ustedes pueden leer, y por las dudas les digo, porque voy a cerrar con esto, todas estas lecturas están en mi Twitter, que por favor no pretendo me gustas, mi Twitter es mi repositorio de lecturas en web. Pero entonces, en lugar de poner una bibliografía, estoy aquí diciéndoles, si quieren se suben al tweet, sin me gustas, no es necesario, no preciso la aprobación, es mi viaje. Y allí, básicamente, cuando uno piensa en el tema Agile, tiene que tener presente que Agile fue desarrollado como un manifiesto para las empresas de desarrollo de software. Y las empresas de desarrollo de software tienen una diferencia radical con organizaciones cuando escalamos esto. Porque las empresas de desarrollo de software tienen un código en común, si me permiten, que es el código de programación. Entonces, la alineación del output, por así decirlo, está muy clara, y el lenguaje está muy claro. Es siempre el lenguaje del código. ¿Qué quiere decir ágil? Bueno, o qué supone ágil, una ruptura con el modelo tradicional de arriba para abajo, una ruptura con el proyecto preplaneado, y un régimen en que en el fondo estamos trabajando con esto que decía Beneta, de mínimos productos viables, de lo que se llamaría Lean Startup, pero estamos trabajando en esto en forma continua. Es decir, no es una innovación o un proyecto de innovación, es la innovación y el continuo descubrimiento de la innovación en la vida cotidiana de nuestras organizaciones, en la vida cotidiana de nuestro actual. Y esto es, de a ratos, tremendamente anticultural, aún para las escuelas de negocio que enseñamos esto, pero que muchas veces no lo practicamos, y no lo practica nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo funciona el ágil? Bueno, el ágil, hay un proceso que se denomina Scrum, que viene del rugby, ¿verdad? Del grupo en que todo el mundo se junta y hace fuerza, ese concepto de equipo que mencionaba, esa sensación de equipo que mencionaba Beneta, y estos equipos son, por definición, interfuncionales, y están divididos
y tienen que ejecutar esto que Beneta mostró en su presentación rápidamente, que son los OKRs, digámoslo así, porque hay toda una jerga. Créanme que para los que enseñamos cambio no hay nada nuevo debajo de la tierra, en definitiva, pero hay un conjunto de objetivos que tenemos que alcanzar y que de algún modo se tienen que implementar con una cosa que es fundamental, que es el sentido de urgencia, el sentido de ritmo, por eso la palabra ágil, ¿verdad? Y a esto le llamamos sprints. ¿Y quiénes son los maestros que dirigen el sprint? Son los Scrum Masters. Los Scrum Masters son quienes de algún modo lideran y movilizan, controlan el logro de los, mejor dicho, controlan la satisfacción del cliente respecto del logro de nuestros objetivos, y subrayo otro elemento contracultural, la satisfacción del cliente. Es decir, esto supone un cambio paradigmático de ratos, que es tener al customer-centered approach. Y el customer, ¿quién es en nuestro caso? El estudiante. El estudiante con su viaje de aprendizaje. Y el proceso de agilidad que supone un proceso de exploración, de error, exploración, prueba, error, aprendizaje, y evaluación periódica de mejora continua en estos ejercicios con los Scrum Masters. Ahora, para ello, los Scrum Masters no podemos seguir con los sistemas centralizados de decisión y pasando para arriba y después bajando. Los Scrum Masters, por definición, tienen que tener más autonomía y tienen que abordar la mejora de las tareas, y consecuentemente son ellos los que están más cerca de la operación que tienen que abordar. Y entonces, finalmente, ¿qué precisan los Scrum Masters? Precisan mucho coaching. ¿Y por qué? Porque no solo tienen que entender, sino que tienen que cambiar sus hábitos de trabajo. Y tienen que entender que el estilo ágil no solo requiere de conocimientos, sino efectivamente cambiar su manera de trabajar. Y de a ratos, a veces, en conflicto con ciertos valores muy instituidos, como muy claramente sugería todos los provisos que presentó Beneta, ¿verdad? Todos los peros que supone. Y por supuesto, ¿qué tiene que hacer uno para esto? Con rectángulo verde y todo, que me está arruinando la presentación. Pero, ¿qué tiene que hacer uno aquí para esto? Bueno, tiene que probar, tiene que brindar capacitación por un lado y coaching. No solo capacitación, coaching. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, aquí yo tengo el ejemplo de cómo lo hicimos nosotros. Nosotros tuvimos, en el Uruguay empezó en marzo 13, un viernes 13 de marzo, fue que se declaró la pandemia en Uruguay, y en el lapso de 10 días, en parte porque veníamos ya trabajando con estas metodologías, nosotros estuvimos fully online, y cuando digo fully online, en Uruguay hubo como una amenaza de que se venía la pandemia, nos encerramos todos, nos pusimos online y la pandemia felizmente no vino. Ese es el fenómeno uruguayo. Cuando se escriba esto, estuvimos todos encerrados con la menor circulación de América Latina, cada uno en su casa, sin obligación legal, por meramente un exhorto a la libertad responsable del presidente, pero estábamos todos online y con la sensación de que se acababa el mundo, esto que seguramente muchos han compartido y lamentablemente en algunos casos así fue. A nosotros fue nada, pero la realidad es que en el lapso de 10 días teníamos toda la facultad online, ¿verdad? Los sistemas de enseñanza, y en el caso de posgrados, la anécdota jocosa, si se quiere, extrema de esto, es que dimos clase un viernes y el lunes empezamos online. Así que lo que quiero decirles es que esto no es una clase de teoría, esto es una clase de cómo lo transitamos. Y para eso, ¿qué hicimos? Nuestro centro de capacitación de actualización en la enseñanza superior, que es básicamente el sistema de soporte que tenemos para la formación de los docentes, se transformó de manera radicalmente ágil.
Si antes dictábamos un programa de un año para la formación de los profesores, cursos de 4 a 6 semanas, lo transformamos en una colección de píldoras que están allí, muy focalizadas en las actividades que tenían que hacer para brindar esto que decía, la formación, ¿verdad? La capacitación, lo que allí puse como training, digámoslo así. Y finalmente, por supuesto que con esto no alcanza, por lo que dije, porque uno precisa training y coaching. Entonces, recuerden, ¿no? Uno genera equipos transfuncionales, asigna las tareas, el logro de los objetivos, corrijo mi verbo, no asigna, se asignan los equipos, las tareas y el logro de los objetivos que van a alcanzar, y para ello hay que cambiar la unidad de medición del tiempo para la ejecución, esto que llamamos ágil. Y entonces, en las empresas de software, esto estoy transcribiendo el artículo que puse del MIT aquí, ¿verdad? Y no digo la fuente porque ya le puse la tapa al autor del blog, así que por supuesto que en las empresas de software los plazos pueden ser de 2 semanas a 1 mes, como dice acá. Pero la realidad es que cuando uno escala esto en organizaciones de otro tipo, no lo pueden ser. En el periodo de COVID, nosotros fijamos sprints de 3 semanas. Literalmente desde el 13 de marzo hasta el 26 de diciembre del 2020, hicimos 12 sprints de 3 semanas controlados por objetivos. Y este año, habiendo abordado ya la transformación ágil, los sprints son entre 4 y 6 semanas. No era sostenible el ritmo que COVID mandaba, por así decirlo. Porque contrariamente a lo que pensaba Trump, quien marcó el ritmo de la pandemia fue el virus, no nosotros, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué hicimos? ¿O qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar Scrum Masters. Y aquí permítanme muy brevemente mencionar una cosa. Es clarísimo que no les llamamos Scrum Masters, ¿verdad? Porque yo agarro a un profesor que en la jerga de Agile sería boomer, y le digo, usted va a ser Scrum Master, o tú vas a ser Scrum Master, Dios me libre, ¿verdad? Duraría poco como decano. Claramente lo que uno hace es que lo conforma como tal, ¿no? Y se podrán imaginar que en el medio de la pandemia yo no me puse a dar... Esto lo estoy compartiendo, lo está compartiendo de hecho el vicedecano mañana, mientras yo me voy de viaje a Europa. Créase o no, para aquellos que puedan envidiarme, voy a visitar a mi hija a Europa en el viaje que postergué desde abril 2020. Esto va a ser compartido porque quienes actuaron como tales, y le propuse a mi vicedecano que haga un ejercicio de ver quién se identifica como Scrum Master. Porque lo central del Scrum Master es que en realidad son líderes informales y campeones del cambio, en un modelo de liderazgo distribuido, en que ellos emergen como tales. Son ellos que abrazan el liderazgo del cambio ágil. Entonces, ¿qué hicimos en el caso de nuestra escuela de negocios? Acortamos muchísimo los periodos de evaluación, junto a la evaluación de los cursos tradicional del semestre, como decía Beneta. ¿Qué hicimos? Bueno, agregamos mediciones de acuerdo a la duración de los sprints, que reitero, en el año 2020 fueron de 3 semanas, y vemos allí a ver si se alcanzaron los objetivos. Y esas evaluaciones en periodos más cortos y a un ritmo mucho más rápido, básicamente están orientados por una cosa que se llama en Customer Experience, en la experiencia del consumidor, se llama NPI, Índice de Net Promoter Index. Índice, es decir, buscamos que la plena satisfacción con las clases. No alguna, la plena, no el promedio, la plena.
Y eso genera, por supuesto, que no se alcanza la plena, se podrán imaginar, ¿no? Acuérdense que esto es un proceso de aprendizaje, de prueba y error. Y entonces uno va haciendo mejoras y eventualmente va reaccionando frente a esas mejoras, y el Scrum Master, que es quien está facilitando este proceso, dice, bueno, ¿qué priorizamos? Porque no siempre se puede mejorar, porque en estos ritmos no se puede mejorar todo, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son las principales prioridades? Y para ello, reitero, teníamos que formarlo en forma autónoma. Entonces, ¿qué hace un director de programa? Un decano, si quiere hacer Scaled Up Agile. Bueno, tiene que tener presente que su producto del proceso ágil, quiero enfatizar que no es el único proceso que tenemos, reiterar, volver a lo anterior, esto es una parte más de la máquina, digámoslo así, la que brinda el aceite más fluido y rápido, digámoslo así. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que tener presente que el objetivo de este proceso es la satisfacción de su cliente, el estudiante, a través del servicio educacional y del proceso de coproducción que se genera en el ambiente de la clase. Se plantean periodos de 2 o 3 semanas, y esto ya es lo que estamos en régimen actual, de 2 o 3 semanas, en donde lo que se evalúa, y los Scrum Masters, dicho sea de paso, son estudiantes, en el caso dentro de un aula, ¿verdad? En lo que se evalúa es la satisfacción, el logro de a ver cómo nos va con el índice NPI, déjenme ponerlo así. Y para eso es fundamental darle gran autonomía al profesor para innovar, o a la profesora para innovar, o a la instructora. No estoy usando cargos acá, porque una de las cosas de esto es que es trabajo colaborativo donde las jerarquías importan mucho menos, ¿verdad? Y fundamentalmente, brindamos enorme soporte tecnológico en nuestros Learning Management Systems, nosotros usamos Moodle, con equipos interdisciplinarios de tecnólogos, estos cargos que dice Beneta se crearon, de tecnólogos educativos que felizmente en la facultad teníamos creados hace casi 10 años, de tecnólogos educativos, de diseñadores instruccionales que felizmente teníamos desarrollado porque estábamos preparando nuestro programa EMBA, Blended. Entonces, todo esto se articuló felizmente en nuestro caso en virtud de capacidades mucho más lentamente construidas, si se quiere poner así. Y esto quiero subrayar la importancia de esto. Tienen que ser cross-disciplinarios. No voy al departamento de sistemas o al departamento, no. Hay equipos de consulta online interdisciplinarios. Trabajan colaborativamente el tecnólogo, el informático, el diseñador instruccional y el asesor pedagógico para brindar las instancias de mejora y respaldo para los profesores. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Generamos lo que le llamamos termómetros. No es muy creativa la palabra. Por supuesto que no le podríamos llamar, vamos a ver cómo nos va con los OKRs por razones culturales, ¿verdad? Entonces le llamamos termómetros. Esos termómetros fueron mediciones de encuestas generalizados en los estudiantes de cómo venían y cómo organizamos el feedback. Bueno, cada Scrum Master lo hacía, pero decidimos que periódicamente, y nosotros tenemos por semestre unos 200 profesores, de los más diversos niveles, desde instructores hasta catedráticos, y normalmente el mecanismo de transmisión es, tenemos reuniones de catedráticos bimensuales, como dice Beneta, y esas reuniones de catedráticos permean hacia abajo, el downfall approach. Bueno, esto créanme, que eran esos ejercicios que dice Beneta, que duraban entre 2 horas y 2 horas y media, con 200 profesores que planteaban lo que se les ocurra, desde los que tienen 24 o 25 años y estaban haciendo sus primeras experiencias, pero que estaban infinitamente más acelerados en la curva tecnológica, para lo cual, entre otras cosas, surgieron teams espontáneos. Porque claro, abrir aquello
Es un desafío de dirección, créanme, porque además uno tiene que, como digo así, tolerar errores al final, como muy bien lo dijo Beneta, que requiere de que se confiesen los errores primero, ¿verdad? Pero como teníamos la medición, nosotros sabíamos quiénes tenían los errores. Entonces uno tiene algunas ventajas desde el punto de vista de la dirección. Y a su vez, brindar corrección compartida. Imagínense el privilegio de estar teniendo, efectivamente como ocurrió, cada 4 semanas, entre 4 y 6 semanas, un claustro, como decidimos llamarlo en ORT, ya que no tenemos por qué responder al claustro de los catedráticos, porque a eso le llamamos mucho más uruguayescamente reunión de catedráticos, si me permiten así. Pero a esto lo transformamos en el claustro de todos los profesores que enseñan, ¿verdad? Y un claustro abierto, que traduje en inglés como town hall, porque literalmente era como un cabildo abierto, si tengo que remitirme a la tradición hispánica, ¿verdad? Un cabildo abierto donde cada profesor planteaba sus problemas. Y es muy importante, naturalmente, en ese espacio reconocer públicamente. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, la percepción que hicimos nosotros en el primer sprint. Hicimos un benchmark primero para ver cuáles eran las dificultades que tenían nuestros estudiantes y nuestros profesores para saber dónde targetear la capacitación, si me permiten, dónde focalizarla. Pero esta es la resultante de las, bueno, ahí tienen, 374 respondientes, una población de 1503, es decir, una tasa del 25% de respuesta en este primer termómetro. Nuestras encuestas de final de semestre son obligatorias. Esto por definición no podía ser obligatorio, ¿verdad? Esto es una manera de medir la temperatura, por eso le llamamos termómetro para transmitirlo colectivamente. Y allí tienen, esto fue julio, lanzamos en marzo, estuvimos online el 31 de marzo, fully online el 31 de marzo, el 15 de abril habíamos tenido la primera medición de benchmark, 4 semanas después, esto es medido el 15 de mayo, presentado en una reunión principios de junio. Ahora, ustedes me dirán, ¿verdad? Old style, brutal, Gastón, brutal. 63% satisfecho con las clases. Bueno, pero ¿saben qué? En Agile no lo tengo que mirar así. El problema es el 37%. En Agile, el problema es que cuando mostramos esto, había 30% de excelentes, 37% altamente satisfactorios, digamos que 20% para redondear, muy satisfactorios, pero había 9 y 5% en el territorio, o 5% de insatisfechos, 11% con dificultades. Déjenme centrar esto, ya que estaba mirando la tabla ahora y decía, no, el 11% era lo que nos tenía obsesionado, ¿verdad? 11% con dificultades. Entonces, en definitiva, esta es la herramienta para mostrar los OKRs, según la plantilla que presentó Beneta, porque todos ustedes que puedan, no sé si están familiarizados con lo que es un índice, un NPI, pero un NPI parte de la base de ver si los net promoters dominan sobre los no promotores, los detractores, si quieren ponerlo en esa jerga, ¿verdad? Pero en definitiva, nuestro NPI era muy bueno, pero seguía siendo un problema, por así decirlo. Entonces, para terminar y cumpliendo la predicción de Carlos, porque si lo hubiera hecho en inglés hubiera sido menos high context, si me permiten ponerlo así, pero en español es inevitable. Agile es un proceso de transformación continua, centrado en la perspectiva del cliente, en una velocidad mucho más rápida y en periodos mucho más cortos. Implica, por definición, exploración y aprendizaje, y en consecuencia innovación. Y es un proceso generalizado y sistemático de innovación basado en esto, en las preferencias del cliente con lógica de mercado, a través del continuo descubrimiento de las necesidades de ese cliente, el estudiante, por parte de quien está en contacto directo con él. Supone un cambio radical de centrar
Entonces, aquí está lo que decía Beneta, ¿verdad? Este enfoque, ¿dónde está el centro del asunto? Es, en muchos casos, muy contracultural contra el enfoque que muchas de nuestras instituciones, en particular los boomers, diría, tenemos en términos del conocimiento vale per se, lo importante es el conocimiento y la jerarquía que el profesor tiene, pero por las dudas reitero lo que también dije, ¿no? El proceso de ágil supone un cambio paradigmático por un lado, pero totalmente complementario con el control de calidad, porque lo único que no podemos hacer en este proceso de agilidad es comprometer la integridad académica y los niveles de calidad, nuestros estándares de nivel de calidad. Esas son las reglas del juego, por así decirlo. Y por supuesto, además, no solo importan las encuestas finales, sino que importa también el proceso de assessment of learning, de la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Es decir, esto en definitiva compone todo el sistema y procesos a ser implementados. Ágil es una parte más, por así decirlo, que viabiliza una actitud de innovación. Y como ven, hay literatura empírica sobre esto, no voy a abundar para nada, solo les quiero mostrar que este es un modelo que abre donde ágil entra para quienes tenemos formación en organizaciones y en management. Y como ven, hay mucha provocación en este estudio. Ágil está íntimamente vinculado con el aprendizaje y con lo que podríamos llamar la inteligencia organizacional. Y después entro en el terreno de Beneta aquí porque viene desde la estrategia, ¿verdad? ¿Cómo lo implementamos esto? Entonces, bueno, con un proceso de aprendizaje intencional, con una lógica, que en este caso estoy transcribiendo a McKinsey, con una lógica estoy fotografiando a McKinsey como manera de reconocer su contribución, de 3x3x3. 3 meses, 3 personas, 3 objetivos. 3 OKRs en la jerga. Esto es el deployment, la implementación, para promover la exploración. Porque en definitiva, los educadores buscan muchas maneras de generar el engagement, el compromiso y la motivación de los estudiantes, pero para ello es fundamental que tengan la actitud y que la promovamos. Los educadores innovadores no solo innovan en los contenidos, sino que buscan generar una experiencia de aprendizaje personal y profesional transformativa para los estudiantes. Y los educadores innovadores ponen muchísimo más esfuerzo en este proceso de personalización. Entonces, ¿cómo hacemos para promover esta actividad de exploración e innovación? Bueno, buscamos que construyan ese concepto que Beneta mencionó tan claramente, desarrollen el coraje para probar nuevos enfoques, dejen que la pasión sea su guía, se permitan ser creativos y eventualmente fracasar, porque en muchísimas innovaciones de este tipo no se precisan grandes presupuestos, y busquen en este sentido partners, socios dentro y fuera de la universidad. Y entonces, como decanos y directores, nosotros tenemos que desarrollar un sentido de propósito, de tal manera que la pasión no sea una expresión retórica, que la pasión sea el driver central del profesor, del enseñante, déjenme llamarlo así, o del instructor, pero que aquello no sea solo dar la clase o recibir clase o cualquiera sean las verbalizaciones distintas. Usamos distintos verbos, más activos o más pasivos en América Latina para decir eso. Dictar clase, dar clase, ¿verdad? Son verbos distintos que reconocen un poco nuestros estilos. Los profesores tienen que sentirse co-constructores con un propósito como co-constructores del futuro de personas, y al ser co-constructores del futuro de personas desarrollan un sentido de propósito y una pasión focalizada en ello. Tienen que desarrollar un sentido de seguridad emocional y confianza, que es lo que también mencionaba Beneta en su proyecto, a veces difícil de desarrollar, y aceptar que está bien, que uno puede fracasar,
mientras se respeten las reglas de juego, insisto, las reglas de juego de estándares de calidad e integridad académica. Tienen que desarrollar instancias de colaboración. Nosotros tenemos implementado desde hace ya varios años encuentros bianuales para prácticas de profesores innovadores, para compartirlas, y tiene que haber en la organización vínculos de tal modo que las organizaciones puedan compartir el conocimiento. Y si me permiten, les quiero recordar que este libro, no voy a profundizar en esta transparencia, aprovecho a hacerle una pequeña recomendación a un artículo de Ambition en la revista de AMBA, que tiene un featured article a Simon Hayward, y tiene un podcast también, que les invito a que lo escuchen en mayor profundidad. Pero lo central aquí es que no nos olvidemos que no hay Agile Organization, sino hay Agile Leader. Y señores, es un desafío. Es un desafío. Como se podrán imaginar, como bien dijo Carlos, quiero creer que no soy el más viejo de los decanos de América Latina, pero probablemente sea el más antiguo. Y consecuentemente, desde fundador a hoy, a 30 años, prácticamente 30 años de ser decano, la transformación, la reinvención personal es absolutamente crítica. Así que los invito a abrazar y a explorar a Simon Hayward y a recordar que la cultura importa. Que la cultura importa mucho y que los cambios de esto ágil suponen cambios en la estructura, la gobernanza, los valores, las competencias, las prácticas y los métodos, y con 3 leyes: la ley de redes, la ley de los pequeños equipos y la ley esta que a veces nos resistimos los profes más antiguos, la ley del consumidor. La ley del estudiante como cliente, déjenme ponerlo así, cuya satisfacción en el viaje de aprendizaje tenemos que buscar. Y recordar que la cultura no se alcanza con un mandato de arriba para abajo, que no se desarrolla, no se cambia. La cultura vive en los corazones colectivos y hábitos de la gente y en las percepciones compartidas de cómo las cosas se hacen aquí. Y alguien con autoridad, alguien en un cargo de dirección, puede exigir obediencia, seguimiento, pero no puede dictar el optimismo, la confianza, la convicción o la creatividad. En consecuencia, es fundamental que anclemos esto en el abrazar, en el aceptar emocionalmente el proceso de cambio, en generar la confianza y en las expresiones de gratitud, que a veces nos olvidamos. Esto es un ejemplo de lo que compartimos con motivo de la ceremonia de premiación docente, donde a diferencia de otros años triplicamos el número de premios, lo dimos por cada una de las carreras, y generamos un premio especial que se llamó Titanes de COVID, en el cual, dicho sea de paso, había una cantidad de titanas, si me permiten ponerlo así. Y compartimos con nuestra audiencia estas 2 frases de Einstein y Hawking, tratando de inspirarlos, reconocerlos, agradecerles, y además pergeñamos una cosa que ahora se ha transformado en una especie de que créanme, cerramos los claustros, todo el mundo gritando cual si fuéramos vikingos, actitud OR. Generamos esa expresión, en lugar de poner COVID allí, le pusimos yo fui parte de actitud OR, y esto dicho sea de paso es el complemento. Del otro lado, aquí tengo yo fui parte de actitud OR, pero acá tengo el complemento del otro lado, que es el logo de la universidad. Así que no nos olvidemos que también en todo esto hay que movilizar emocionalmente y preferentemente a la multitud de nuestros docentes. Así que muchas gracias, un abrazo colectivo, esto lo siento realmente, ese bien escaso en estos momentos. Desde Montevideo, Uruguay, a la izquierda nuestras conocidas playas con una caída de sol magnífica, a la derecha nuestro World Trade Center con la luna llena, esperándolos cuando podamos viajar de nuevo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gastón. Súper interesante. Lo mismo que la de Beneta, ¿no? O sea, yo quisiera un poco ahora abrir un espacio para que podamos recibir preguntas de la audiencia, ¿no? O sea, ya les digo, puedo utilizar tanto el canal de chat como el específico para preguntas y respuestas. Yo hay una que voy a hacer, ¿no? O sea, que quisiera formularles a los dos, ¿no? Ya que han estado directamente en el fragor del día a día, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron los principales inconvenientes con los que se encontraron en la implementación, en estas implementaciones de las metodologías ágiles? ¿Cuáles son los problemas con los que ustedes consideran que es más frecuente que se van a encontrar con todos aquellos que que han visto la presentación de ustedes, lo ven como algo súper interesante, pero a su vez se lo ve como No para algo que mí, puede ser no para complejo? mí, digamos, no aquí, no para mí, ¿verdad? Está muy... No, o sea, se lo ve súper interesante y se lo ve como posible, o sea, al menos como ustedes lo plantean, pero el tema es, bueno, en la experiencia práctica, ¿con qué se va a encontrar aquel que las quiera implementar? ¿Cuáles son los principales inconvenientes que ustedes ven? Beneta. Gracias por la pregunta, Carlos. Antes de contestarla, quiero decirte que nosotros este semestre actual no solo superamos estos inconvenientes, sino estamos construyendo el Race to Imagine International. Encontramos Wow. 3 socios, 2 en Estados Unidos y 1 en Europa, para caminar por este camino junto con ellos y trabajar alrededor de 3 retos con 3 instituciones, con los cuales culturalmente y desde el punto de vista de concepción de nuestros propósitos tenemos una sincronización. No somos iguales, pero coincidimos en esto. Entonces, esto es para decirte que los retos están ahí, pero no nos asustaron y más bien nos empoderaron para ir alrededor del mundo y contar esta historia y emocionar a otros. Entonces, todo lo que voy a decir ahora es para decir, están los retos, pero hay mucho más para ganar que, digamos, sea este precio que hay que pagar para estar en este mundo. Entonces, ahora sí quiero contestarte a la pregunta. ¿Dónde está el reto principal? El reto principal está en cambiar el modus operandi, el plan de carrera de nuestros docentes e investigadores y sobre todo en nuestro caso en el marco de una grandísima universidad con mucho reconocimiento en América Latina y con unas legacy, con unas reglas del juego, digamos, muy estables y muy respetables, obviamente, pero este marco, utilizarlo como palanca y no como limitación. Y para esto se necesita imaginación, déjame decirte. Entonces, ese tema creativo de cómo las limitaciones institucionales pueden convertirse no en el freno, sino en un aliado, ha sido el reto más grande, porque esto implica evangelizar y hablar con mucha gente, mucho más allá del campo de acción de una escuela de management como nosotros. Entonces, para serte honesto, ser el primero es difícil. Y tratar de explicar que otro mundo es posible en un ambiente, digamos, ¿cómo decir?, de mucha confianza en la reputación y tal vez no un cuestionamiento tan marcado en por qué tenemos que cambiar, ha sido la parte más compleja en nuestro caso. Pero nunca pensamos que iba a ser una excusa y nunca permitimos que lo fuera. Entonces creo que esa es mi respuesta. Esto en nuestro caso fue claramente el reto mayor. Muchas gracias. Yo, si tengo que agregar, comparto plenamente lo que dice Beneta, entiendo perfectamente desde dónde plantea ella esto.
Y agrego que, a mi entender, el mayor reto es la escalabilidad de esto. Porque sería obvio decir que hay problemas de resistencia, ¿verdad? No estaríamos descubriendo nada. Pero claro, la resistencia distribuida en gente que de algún modo está cambiando cuestiones muy paradigmáticas. Por eso yo enfatizaba esto de, fíjense, Ort es la principal escuela de negocios, pero la principal universidad en el país en términos de reclutamiento y profesores es la universidad pública, tradicional, monopólica, etcétera, históricamente monopólica en el Uruguay hasta 1900, hasta los 90. Entonces hay mucho profesor que se formó allí. Y cuando le venimos y le decimos, bueno, lo acabo de vivir con un excelente profesor, destacadísimo profesor, pero que viene de esa escuela, por así decirlo, donde en última instancia la gente me está oyendo, como lamentablemente me están oyendo ustedes, digámoslo así, en forma unilateral y no de bilateralidad y de atención a cuáles son sus inquietudes, no empezar con una pregunta en vez de empezar con una PPT. Pero el webinar lamentablemente no permite esta modalidad así de interacción permanente. Pero en última instancia, este profesor vino y está realmente violentado en sus valores, ¿verdad? Porque acostumbrado a ser, si me permiten una cosa así, una expresión que es muy frecuente entre cuando nosotros reclutamos buenos profesores, un ídolo o una estrella, de golpe se encuentra con jóvenes posmodernos que piensan que su opinión es más importante que el conocimiento y que en realidad el conocimiento y la buena retórica del profesor es absolutamente irrelevante a los efectos, porque lo que me interesa es qué puedo hacer con él. Y en ese sentido, y además le pide la satisfacción y le dicen todas las cosas de la manera más cruda e inimaginable que jamás se le hubiera pasado. Entonces, ese cambio paradigmático, por eso yo hablo de la emoción acá, ¿verdad? Ese cambio paradigmático supone un componente importante de agilidad emocional para liderar la transformación de personas que además son muy valiosas, entendámonos. No es un problema de querer prescindir, no, es un problema de querer transformar. Hasta aquí Carlos podría profundizar en esto, pero no. No, perfecto, 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 perfecto. Yo no estoy recibiendo, no sé si es un problema que yo tengo, ¿qué? Pero no tengo, ustedes no sé si han recibido por algún canal individual alguna pregunta específica. En el Q&A no ha habido preguntas. Perfecto, perfecto. Pero supongo que es porque no exhortamos lo suficiente para ello. Yo estoy acá, créanme que después de haber estado en foros abiertos con los 200 y pico de profesores sometido a que pudiera aparecer, como diríamos en Uruguay, cualquier cangrejo debajo de cualquier piedra, estoy dispuesto a que aparezca cualquier cangrejo debajo de cualquier piedra de cualquier parte de América Latina. Así que siéntanse en total libertad, ¿no? Y si me permitís, Carlos, no quisiera cerrar esto porque Beneta agradeció mucho la contribución del Tecnológico Monterrey, y yo quiero agradecer, no sé si la experiencia que otras instituciones tuvieron. Nosotros abordamos muy rápidamente el HyFlex. Y yo estaba acostumbrado, si me permiten aquí una licencia, ya que no hay mucha pregunta, yo estaba acostumbrado a que el Tecnológico Monterrey venía y nos hacía estas presentaciones y uno decía, jamás llegaré a ello, ¿verdad? Porque están con inversiones monumentales, con 27, 29 campi, ¿verdad? La cosa era, esto no es para mí, por eso dije, esto no es para mí. Bueno, la realidad es que cuando me contacté con el entonces decano, hoy vicerrector de no me acuerdo qué, en el Tecnológico de Monterrey, muy rápidamente nos puso con el contacto con el vicerrector en tecnología, y en una sensación que yo viví muy personalmente, muy de cerca, en un momento de COVID, en que se generó un espacio de solidaridad global, de compartir
en forma extrema, el Tecnológico Monterrey nos pasó por mail las especificaciones tecnológicas de su versión de HyFlex, lo cual nos permitió construir sobre 15 grupos de exploración que había montado el Tecnológico Monterrey. Y al final debo decir que creo que mejoramos un poquito, pero partimos de esa plataforma. Así que no quiero dejar de dejar constancia en este evento la generosidad de las personas y de las instituciones del Tecnológico Monterrey como institución, porque no solo fue el decano, amigo también, otro veterano de las LIDES, y hoy vicerrector, pero quiero dejar constancia expresa porque me parece un mensaje muy fuerte. Colaboremos. Colaboremos. Compartamos nuestros aprendizajes y yo personalmente estoy a la orden para compartir hasta la versión mejorada del HyFlex en detalle, si les interesa. Excelente, excelente, ¿no? Y muchísimas gracias, ¿no? O sea, si hay una cosa que tiene linda nuestra industria, yo pienso que justamente es la posibilidad de poder colaborar, ¿no? O sea, realmente las escuelas de negocios, por supuesto que compiten y al más altísimo nivel, en el caso, bueno, de las escuelas que nos acompañan, realmente son entre las mejores del mundo, sin lugar a dudas, y bueno, y eso es el resultado de un gran esfuerzo de competir y que les vaya bien. Pero lo que tiene excelente al final del día es la posibilidad de que, como lo que ocurre con el conocimiento, ¿verdad? Lo podemos compartir y al compartirlo es mucho mayor para todos, ¿no? Es un bien para las propias escuelas, para sus graduados, para la humanidad en general. Así que bueno, creo que podemos ir cerrando los contactos para que la audiencia que tenga interés tal vez en contactarnos a nosotros, en contactar a los expositores, están disponibles, así que estamos totalmente abiertos. Esto, digamos, como que yo pienso que como presentación ha sido bastante abierta, ¿no? Es como que y lo que espero también de que la mayor parte de nuestra audiencia en este momento tenga un montón de preguntas y que se sienta un poco como motivado tal vez a repensar todo este aspecto de metodologías ágiles de las que tal vez se habla mucho, pero no siempre se aborda con tanta profundidad y encima aplicado directamente a lo que hacemos todos los días nosotros, cada uno de nosotros. Así que bueno, no me queda más que despedir a la audiencia, desde ya agradecer muchísimo a los expositores y quedamos bueno, disponibles para la próxima. Muchísimas gracias. Beneta, gracias a ti, Carlos. Un honor, Beneta, y un placer. Un gusto compartir el espacio y yo quedo a la orden a los que quieran conocer a nuestro equipo. Nuestro equipo está a la orden para compartir el saber y transferir, digamos, los templates y el conocimiento si hay interés en las instituciones acá reunidas. Me sumo al llamado y la invitación a compartir y de nuestra parte, honestamente, este viaje es de todos y quisiera también tener la oportunidad de aprender de todos ustedes en otros contextos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Nos están preguntando si vas a compartir las grabaciones y las presentaciones. Supongo que sí. Así que, sí. Por supuesto. El caso de la grabación, no sé si si es disponible tecnológicamente o cómo creo que va a llevar más tiempo. En el caso de las presentaciones sí no hay ningún problema. Eso se les enviará oportunamente directamente por nuestro equipo, lo hace automáticamente. Fantástico. Nuevamente, muchísimas gracias.